Cocedero de mariscos Espartero. Gambas, langostinos, cigalas, langostas, camarones, cuerpos, buey de mar. ¡Qué ricos! Todo del Cocedero de mariscos Espartero de Castro del Río. Langostinos o gambas blanca de Huelva recién cocido. Langostinos tigre, patas medianas, bogavantes, mejillón media concha gallego. Para cualquier tipo de celebración, para las mejores ocasiones, en familia, con los amigos, consuma los productos del Cocedero de mariscos Espartero en calle Olivo 23 Bajo de Castro del Río. Del sol nace la tierra, de la tierra el olivo, del olivo el aceite. Sol, tierra, olivo, aceite, vida. Oleocastro, signo de calidad. De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuida. Reciclemos los envases para conservar el medio ambiente. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes. El poder de la colaboración. Con Telecastro, tú te conviertes en el protagonista. Disfrutas de las personas que tienes cerca y acercas a las personas que tienes lejos. Con Telecastro, instalas en tu hogar una ventana al resto del mundo y recibes una atención al cliente cercana y personalizada. Hazte de los tuyos. Hazte de Telecastro. Estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero que el tu ambaranda reluce la cera lamparanda. Ay, fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, que sonriera bajo un sombrero, ay, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, que tu andaranda reluce en la acera, al andar, andar. Señoras y señores, muy buenas noches. Les saludamos muy afectuosamente, como cuando damos comienzo a la tertulia de los martes en los medios de comunicación de nuestra localidad. Hoy comienzan las actividades de la primera semana cultural y deportiva que organiza la Gran Peña del Córdoba Club de Fútbol. Dentro de media hora aproximadamente será el periodista deportivo Rafael Sedano quien la inaugure con la presentación de su libro dedicado a la historia del Córdoba desde su creación y hasta su último ascenso a Primera División. La cita será a las 8:30 en la Biblioteca Pública Municipal. Para mañana a la misma hora habrá un coloquio entre jugadores y directivos que marcaron una época en el club capitalino. Por último, nuestro compañero en las tareas de la tertulia, Antonio Ángel Herencia, la va a clausurar con la disertación de una conferencia con un título sugerente: España, la historia de un éxito, y entre paréntesis, a pesar de todo. Ambos actos comenzarán, como hemos dicho, a las 8:30 de la noche en la Biblioteca Pública Municipal.
Y parece que no hay día sin que una chapuza de corruptela nos acompañe. Ahora la juez Alaya acaba de ordenar detener a 32 personas involucradas en una red que tenía como objeto donar dádivas a funcionarios de las administraciones para gozar de favores en concesiones de obras públicas. En muchas provincias han habido detenciones, pero en concreto Sevilla y Córdoba de momento son las que se llevan la palma en cuanto a número. En la primera han sido 6 las personas detenidas entre funcionarios de la Diputación y empresarios. En Córdoba 3 empresarios, 2 directivos y ahora se dicen también que algún funcionario de Diputación. También han sido registrados despachos de la Diputación sin que se sepa hasta ahora qué ha ocurrido. Desconozco cuál es la razón por la que la Diputación de Granada ha pedido a la Junta que puje por las Alpujarras granadino-almeriense para solicitar a la UNESCO la catalogación del Patrimonio Cultural de la Humanidad en detrimento de Medina Azahara. La razón que argumenta el diputado de Turismo es que el expediente cordobés ya ha sido presentado con antelación sin resultado y de seguir así puede beneficiar a otra comunidad. Esta tarde se ha conocido que este diputado ha dimitido como consecuencia de estas declaraciones. Cerramos, nos acompañan Juan Cordobés y Pepe Navaja, están a punto de llegar, suponemos, Antonio Ángel Herencia. Señores, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí tenemos algunos temas, pero además les anuncio que la Junta de Andalucía ha dotado con 1000 plazas en educación y también el manido tema catalán. Con respecto al primero, les anticipo que si el pasado año la tasa de reposición era de 560 plazas con un 10%, hagan ustedes la cuenta para lo que sí pondría 50% de reposición, que es lo que de este año. Así que cuando quieran y donde quieran. Adelante. Bueno, yo creo que no es la noticia más importante de lo que nos influye sobre los españoles en este momento, pero en esta tierra tiene su incidencia. Yo no conozco el mundo de la educación por dentro, menos ahora, antes lo conocía un poco más, pero tengo amigos que se dedican o se han dedicado a la enseñanza y se suelen quejar de muchas cosas, y entre otras de falta de personal. Entonces sí, estaban esperando que se incorporaran a la educación pública aproximadamente 3.000 nuevos, se crearan 3.000 nuevos puestos de trabajo, que no son nuevos, son sustituciones de los que se jubilan. Pues el que eso se reduzca hasta 1.000, pues me imagino que son un colectivo más de descontentos, porque las aulas se les llenan cada vez más, profesores de apoyo no tienen, en fin, si hubiera aquí alguien que estuviera dentro del mundo de la enseñanza nos explicaría todas las razones. Yo apunto lo que a bote pronto me surge. Bien, está claro que el mundo de la educación, todo el mundo sabe que está sufriendo unos recortes bastante importantes, ¿no? Así a voz de pronto, cuando la Junta de Andalucía solamente convoca 1000 plazas de sustitución de profesorado, lo primero que se me ocurre pensar es que a ellos les gustaría cubrir la totalidad de su compromiso, que parece ser que eran aproximadamente sobre 3000 plazas, y que por un tema presupuestario seguro que es el que le impide poder, digamos que cumplir con sus compromisos con los sindicatos, que seguro que lo tenían pactado en este orden, ¿no? Ni siquiera con los años que llevamos sin que haya sustitución, ni siquiera esas 3000 plazas cubrirían las expectativas de lo que son las necesidades del sector educativo en nuestra comunidad, ¿no? Pero bueno, bienvenidos sean esas 1000 plazas. ¿Qué se te ocurre pensar en un primer momento? Que si esto es por un tema presupuestario, como podemos imaginar, estamos dándonos cuenta diariamente que hay otras muchísimas partidas presupuestarias que se están dedicando a cuestiones que posiblemente, y yo estoy seguro que todos entendemos que no son prioritarias, cuando estamos socavando la calidad de la educación con una partida presupuestaria que, con unos numerillos que hacía el amigo Pepe poco antes de entrar en antena, pues la verdad es que son cantidades
que a priori sobre un presupuesto total de cerca de 30.000 millones de euros, pues son ridículas, ¿no? Sí, por esto serían entre 30 y 35 millones de euros anuales. La verdad es que sobre esos casi 30.000 es una cantidad muy pequeña. Y si tuviésemos posibilidades, que no tenemos, de hacer un análisis más profundo de qué tipo de subvenciones hay, a quiénes van, a qué instituciones, etcétera, etcétera, pues entonces probablemente nos entraríamos en el estado de enfado, de indignación. Pero bueno, estamos donde estamos. Me imagino que se van a enfadar más los que se dedican a la enseñanza. Lógicamente, pero también hay una cuestión que sí es importante, y es que no teníamos que enfadar toda la sociedad completa, ¿no? Porque quizás lo más importante aquí, independientemente de que haya 2.000 puestos de trabajo que no se ocupan y que en este momento son importantes, tal vez lo que teníamos que reflexionar es de qué manera afecta esto a la calidad de la enseñanza, ¿no? En cuánto va a afectar a esos alumnos que tienen, que están ahora mismo recibiendo la educación y que, en fin, en definitiva son un poco el futuro de la sociedad andaluza, ¿no? Entonces, eso afecta a que la calidad de la enseñanza va a ser va a estar bastante mermada con respecto a lo que deberían de recibir para que sean unos ciudadanos con capacidad y con conocimiento suficiente para competir en la sociedad del futuro. Eso sí es importante, verdaderamente, mucho más que los 2.000 puestos de trabajo que pudieran o no pudieran crearse en este momento, ¿no? Seguro que es así, seguro que llevas razón. Lo que pasa es que hasta ahora, yo creo que el colectivo de personas que se dedican a la enseñanza en su gran mayoría son unos auténticos enamorados de su profesión y son unos auténticos enamorados de procurar la mejor formación para los niños y niñas que tienen encomendado, y lo suplen con trabajo. Yo sé que lo suplen con trabajo porque yo muchas veces digo a mis amigos cuando hemos salido que si el porcentaje de maestros en la reunión es demasiado alto, lo mejor que puede uno hacer es irse, porque allí no se habla de otro problema que no sea el de la educación, y verdaderamente tienen muchos. Bien, la verdad es que en este tema, hombre, como puede entender todo el mundo, mi profesión y mi formación no me permite entrar en una discusión con mayor profundidad desde el punto de vista de lo que es el sistema educativo. Yo, en fin, entiendo que sí afecta a esa calidad de la educación, que por otra parte tampoco, y los informes PISA están por ahí, no la tenemos de las mejores de Europa, sino que estamos siempre en unos niveles bastante bajos en cuanto a esa calidad. Si además no la dotamos de los recursos necesarios en cuanto a profesorado y en cuanto a medios para que se pueda dar una educación con ese mínimo marchamo de calidad que necesita la gente que están estudiando en este momento, pues lógicamente sí que es verdad que es preocupante. E insisto que para mí no es solo una cuestión que debe de enfadar o debe de cabrear, digámoslo claramente, a los sectores implicados, sino a la sociedad en general, que son los que al final vamos a recibir y vamos a tener, como he dicho anteriormente, unos jóvenes que sean capaces de competir en la vida futura que nos espera con un nivel de formación más que suficiente. Yo espero que ahora que se va a incorporar a nuestra tertulia alguien que sí es verdad que conoce ese mundo mucho mejor que nosotros, puede darnos mucha mayor clarividencia en este tema, ¿no? Pero en fin, yo creo que es una cuestión muy importante a debatir, y además que puede tener una repercusión muy importante en lo que es la sociedad andaluza en general, ¿no? Antonio, buenas noches. Le damos la bienvenida a don Antonio Ángel Herencia. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpadme el retraso, pero me es casi imposible llegar puntual a ningún sitio. Bueno, entre otras cosas estábamos intentando exponer un poco nuestro criterio sobre el tema de las plazas de educación, que parece que han salido hoy un poco a la convocatoria de esas 1.000 plazas, que, en fin, decíamos que parece ser que el objetivo eran unas 3.000 aproximadamente, o muy cercana a ella, y que por lo visto no se va a llegar, ¿no? Entonces, mi opinión particular era que esto podría ser por un tema presupuestario casi exclusivamente, y que, casi con total seguridad, y que, bueno, en definitiva, quizás lo más importante
era que en este caso tú nos pudieras decir en cuánto influye de verdad eso en la calidad de la educación que se le está dando a nuestros alumnos, ¿no? Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Hombre, claro que qué duda cabe que la reducción de personal con la que el sector de la educación se viene enfrentando en los últimos 3 cursos quizás o 4 desde... Quiero recordar que una de las primeras medidas que toma el actual gobierno, me estoy refiriendo al gobierno nacional, es suspender unas oposiciones que había convocadas para secundaria, también con una oferta de 4.000 plazas o algo parecido, ¿no? Y es un tema presupuestario, claro, está claro, ¿no? Y seguramente uno de los sectores donde más recortes en personal ha habido, porque además es un sector muy que tiene contratado a muchísima gente. Somos miles de personas a las que nos dedicamos a la enseñanza en toda España y miles de personas a las que nos dedicamos a Andalucía. Y cualquier reducción de plantilla supone indefectiblemente que el profesorado que queda en el puesto de trabajo tiene mayor número de alumnos por clase y que por lo tanto la posibilidad de dedicarse de una forma más personalizada a sus alumnos pues disminuye. De manera que yo ya había oído que el gobierno central había dado la posibilidad, porque ya sabéis que se fijó por ley que la tasa de reposición iba a ser del 10%, que quiere decir que de cada 10 personas que se jubilan o se retiran del puesto de trabajo, pues solamente se iba a ocupar uno, con lo que se perdían 9 puestos de trabajo en las tasas estas de reposición. Ahora los presupuestos permitían aumentar el porcentaje del 10% y sobre todo había cierto compromiso que la tasa de reposición no se iba a tener en cuenta al menos en los sectores de sanidad y de educación. Y entonces se esperaba que el número de plazas que se iban a convocar pues fuese suficiente para por lo menos paliar la diferencia en negativo que ha habido en los últimos años. 1.000 plazas son pocas plazas para las plazas que se necesitan igualmente, pero también os digo que son mucho más que todas las que van a salir en el resto de las comunidades autónomas españolas, con lo que además de otras cuestiones, aquí se va a dejar de caer todo español con posibilidad de presentarse a esas oposiciones. Vamos a tener una avalancha de opositores seguro, ¿no? Hombre, qué duda cabe que todo repercute al final en la calidad, ¿no? Pero también es evidente que llevamos unos cuantos años con unas restricciones presupuestarias muy, muy severas que nos han afectado a todo funcionario a nivel de salario, pero también al nivel del número de plazas que se cubren. Y todo eso repercute, como digo, de forma inequívoca en la enseñanza que se puede ofertar a los alumnos. Aunque también tengo que deciros que el impacto de estos recortes y de la crisis ha sido bastante menor del que podía haber sido, al menos en educación, que es el tema que yo conozco, si acaso con algo de profundidad, porque el personal, y los puedo decir con conocimiento de causa, está dando lo mejor de sí mismo, ¿eh? Eso he oído yo, eso lo he oído desde hace tiempo. A pesar de todo, la gente, el profesor, el maestro, se está entregando con el mismo punto de honor y el mismo cariño por los alumnos que tenía antes de los recortes. Y eso, yo creo que además nuestros políticos juegan con esa base a favor, que saben que que al final a la gente se le puede pedir más porque la gente da más, ¿no? Nosotros tenemos a nuestros alumnos todos los días delante del pupitre y son los más importantes, de manera que la gente intenta que repercuta lo menor posible, cualquier tipo de recorte que repercuta lo menor posible en el alumnado, a pesar de que hay más alumnos por clase, a pesar de que se han subido las horas de docencia. Antes estábamos en la media europea, ahora estamos sobre 2 o 3 horas por encima de la media europea de las clases que se dan a la semana. En fin, eso repercute en el cansancio, en la forma de llevar las tareas y los cuadernos de los alumnos, pero ya os digo que afortunadamente el cuerpo de enseñantes, que es el que yo conozco, me imagino que en otras ocasiones, en otros puestos ahora ha sucedido algo parecido, ¿no? Ha asumido que la situación es la que es y intentamos al menos que los alumnos se sientan lo menos perjudicados posible.
Bien, eso yo creo que nos alegra así, conocer ese dato, ¿no? Porque, bueno, es importante que no repercute, digamos, que literalmente los recortes que hace la administración en cuanto a los medios y los recursos, porque hay alguien que tiene esa calidad suficiente humana como para dar más de sí, se note más, ¿no? Porque necesitan profesores de apoyo, que son los que normalmente no se cubren. Esto lo sé de oída, cuando me junto con gente que se dedica a la enseñanza y entre ellos hablan y lo cuentan, ¿no? Pero que se suple siempre con esfuerzo. Que la calidad de la enseñanza en España, el baremo que nos hacen desde Europa no ha salido perjudicado porque haya menos enseñantes, es el que es, y hay otros factores por ahí importantes que influyen en esa realidad. Hombre, todos estamos al tanto de las estadísticas estas que suelen ser muy escandalosas, ¿no? Cuando nos sacan datos de PRISA y de otros informes parecidos en Europa que no nos ponen muy bien, aunque ya he dicho aquí en estos micrófonos en otras veces que esos informes recogen un dato general cuando el sistema es tremendamente diverso y tenemos zonas del país que están por encima de la media, incluso en esos sistemas PISA, con el mismo sistema educativo, ¿eh? Incluso zonas dentro de las mismas regiones que tienen registros estadísticos distintos porque su situación socioeconómica es totalmente distinta de unas zonas a otras, ¿no? Pero es verdad que nosotros salíamos muy bien parados en el tema de atención a la diversidad. El sistema educativo, que se le pueden achacar todos los males que queramos, sin embargo, sigue siendo todavía un sistema que intentaba paliar las diferencias tratando la diversidad de alumnado. En ese caso era fundamental los maestros de apoyo y los profesores de apoyo que hay en primaria, pero también los tenemos en secundaria. Y es ese tipo de profesorado que sí responden a contrataciones directas y en muchos casos anuales, sí se han visto recortados en algunas ocasiones de forma muy no solamente importante, sino además brusca, ¿no? Porque claro, no puedes cesar a gente que tiene la plaza obtenida, pero sí puedes no contratar a aquellos que los contratan año por año. Y este tipo de medidas de atención a la diversidad sí se han visto afectadas, porque se han contratado menos profesores de apoyo que en otras ocasiones, ¿no? Hoy me ha parecido oír en algún comentario o leer en algún periódico digital que de este número de 1.000 plazas parece ser que hay una cantidad más o menos importante que la Junta quiere dedicar a monitores de los escolares más pequeños. No sé si ahí hay una deficiencia mayor que en otra etapa de la educación, ¿no? Quizás en ese... Claro, es que los monitores de atención a la diversidad son figuras claves en los centros, porque estamos hablando de un porcentaje que a lo mejor no es numéricamente significativo dentro de lo que es el cómputo global de alumnos que hay en el centro, pero son alumnos que sin ese apoyo no tendrían ninguna posibilidad de éxito. Entonces, contratar o no contratar, tener o no tener suficientes monitores, pues significa que tenemos un sector de la población que abandonamos, prácticamente, porque son alumnos que están necesitados de ese apoyo en clase. Ese apoyo, sería una atención más personalizada, atención personalizada, una dedicación más exclusiva hacia esos alumnos. Efectivamente. En concreto. Ten en cuenta que el sistema escolariza a todos los alumnos, tengan las características que tengan. Entonces, era un logro, y es un logro de hecho del sistema educativo español, y como te digo, en eso podemos competir con cualquier otro sistema educativo del mundo, el grado de integración que tienen estos muchachos gracias a estos monitores y a estas medidas de atención a la diversidad, que son las que hay que hacer un esfuerzo por mantener, claro. Muy bien, si os parece cambiamos un poquito del tema, Juan, porque acaba de salir una nota, un dato que me imagino debes de conocer, que es el tema de la vivienda, cómo ha crecido el dato económico de la vivienda para este mes de septiembre. Dice la nota: la compraventa de viviendas en Andalucía ha subido un 5%, mientras tanto a nivel nacional lo ha hecho casi en un 14%. ¿Qué significa esto, Juan? Bueno, yo había leído
esta tarde que el aumento había sido de un 17% en el mes de septiembre, ¿no? Que parece que es el mes en el que cogen los datos, ¿no? Sí. No tenía en concreto que en Andalucía era un 5%. El tema de la vivienda es algo, y además generalizar así con un dato muy concreto sobre la totalidad, casi lo enlazo un poco con lo que estábamos hablando antes de la educación, ¿no? Decir que España está muy mal, dependiendo del informe, esconde muchas grandes realidades, claro, diversas realidades, ¿no? Hace muy poco tiempo, quizás 2 o 3 semanas, estuvimos hablando de este tema en un foro donde, en fin, estábamos gente muy afectada por el problema, y decíamos que la mayoría de las veces la gente que se sienta en una oficina y que pretende tomar una decisión sobre este tema, que es muy importante desde el punto de vista de la economía, pues los datos que sacan es que el mapa nacional nos dice que sobran 2,5 millones de viviendas. En España ahora mismo hay 2,5 millones de viviendas vacías. Bien, si eso lo miramos así, resulta de que en España pues no habría que hacer vivienda durante un cierto tiempo, porque si consumimos del orden de unas 200.000 viviendas al año, pues ya tenemos unos pocos de años donde no tenemos que... Pero yo decía, no, hombre, pero eso habrá que cogerlo y habrá que ponerlo cada uno en su sitio. ¿Y dónde están esos 2,5 millones de viviendas? ¿Repartidas homogéneamente en el territorio nacional? No. ¿Por qué? Porque Jaén no tiene problemas de un exceso de vivienda, porque Córdoba no tiene un exceso de vivienda, digo un exceso del tamaño de esa proporción. ¿Dónde están la mayoría de viviendas? Pues están en el Levante, están en la Costa del Sol y están en la zona de Cataluña, ¿no? Bueno, pues posiblemente ahí habrá que hacer un parón edificatorio de residencial durante un cierto tiempo, pero en el resto del país, donde hacen falta vivienda, pues permita usted que se siga dando ese sector de la construcción con la envergadura que la sociedad va a demandar, ¿no? O sea, usted no puede hacer una política de vivienda de decir 0 en España porque hay 2,5 millones de viviendas vacías, porque es que en España proporcionalmente no existen ese mismo porcentaje ni en todas las regiones ni en todas las ciudades, ¿no? A mí me extraña muchísimo que en Andalucía, según dices tú, son un 5%, son muy pocas viviendas, la verdad es que son muy pocas. Según dice la nota de prensa es lo que dice eso. Ya, son muy pocas, la verdad que con respecto a ese 14 o 17, en Andalucía son demasiado pocas, ¿no? En este caso son demasiado pocas. El sector de la construcción lo tiene hablando coloquialmente, lo tiene crudo durante un cierto tiempo en Andalucía, ¿no? Primero porque el sector de la construcción en Andalucía concretamente ha vivido fundamentalmente del sector del crédito. Aquí no muy difícil que la compra de vivienda se hayan hecho con recursos propios. Y lógicamente, mientras las entidades financieras sigan con ese recorte de crédito a las familias, fundamentalmente, y a los promotores, porque les han cortado el grifo totalmente, porque en fin, estaba bastante endeudado el sector, pues aquí es difícil que se venda vivienda. Ten en cuenta que si ese dato, es muy posible, no he mirado, si ese dato le miramos todos los matices, seguro que habrá un porcentaje de vivienda vendida a extranjeros, de esos que pagan billetes sobre billetes sin necesitar ningún tipo de crédito. Hay grupos, yo lo último que oí y pensaba mientras tú hablabas de esta noticia, es que hay grupos inversores que están comprando en España promociones completas, están llegando ahora y a muy bajo precio. Pero respecto a la noticia que nos acaba de leer Luis, un dato, una noticia con un porcentaje yo creo que es irrelevante. Es algo parecido a lo que ha ocurrido con el paro durante 3 meses y que luego de nuevo viene el cambio y que probablemente sigan siendo cifras negativas durante un tiempo. Yo lo que respecto a la vivienda, lo que acabo de oír es alguien que hacía una
pregunta a un ejecutivo de un banco sobre cuándo comprar un piso, y este ejecutivo de un banco le decía que esperara, porque el parque de viviendas que están en este momento en manos de los bancos y que todavía no han tenido la necesidad apremiante de venderla bajo la táctica de maricón el último, sálvese quien pueda, porque ya no aguantan más con ese parque de viviendas, eso todavía no ha llegado, pero no iba a tardar mucho, con lo que si ese 5% forma parte de esa política bancaria de empezar a vender, puede ser de vender a bajo precio, porque haya habido inversores que hayan venido a comprar cantidades importantes de golpe, pero no parece que el país esté como para que entre los españolitos de a pie andemos comprando y vendiendo viviendas ahora en este momento. Pero claro, sobre esto además se manejan muchos datos, incluso algunas veces datos muy contradictorios, ¿no? Uno de los dos datos en los que se basan los que nos dan información de que la situación económica mejora, uno era el crecimiento de la venta de automóviles, de la venta interna de automóviles, porque ahora mismo estamos exportando prácticamente el 70% de la producción de coches que tenemos en España. La producción sigue creciendo, incluso cuando el mercado español estaba en declive, ¿no? Bueno, pues uno era que los coches se vendían más, y el otro efectivamente era que se estaba produciendo un incremento en la venta del sector inmobiliario. No sé si el 5% en Andalucía o el 14% en España, y además lo ligaban a que había cierta apertura en el crédito familiar, porque efectivamente la gente no suele tener 30 millones de pesetas o 40 o lo que sea para comprar el piso, y entonces hace falta crédito, efectivamente. Y no sé, en ese sentido, yo no sé además si, porque claro, hay mucha gente que me imagino que va a estar esperando, como llevamos unos años de descenso de precios, pues se supone que se van a seguir abaratando. Sin embargo, oía hace poco a un técnico inmobiliario decir que había tocado suelo el sector, que difícilmente se iban a poner más baratos. La noticia que yo he dado es de hace semana y media, 2 semanas, y era un ejecutivo en concreto del Banco de Sabadell, de la empresa que el Banco de Sabadell tiene para todos los pisos y que se han quedado pues por el problema hipotecario que hay, y este decía que todavía no había bajado lo suficiente porque la banca todavía no estaba desesperada. Llegaría un momento en que necesitaría hacer caja con el parque que tiene y que lo sacaría. Pero te aporto además un dato de los coches, porque sobre los coches es porque lo sigo, porque me gusta la tecnología automovilística y las competiciones, etcétera, etcétera. El incremento de ventas de coches en este último año es por los planes de renovación y porque el parque automovilístico en España está que se cae a cachos. Es decir, hay coches que ya les cuesta pasar la ITV un montón. Entonces, entre los planes de renovación, las subvenciones que hay, el descenso de precios y tal, bueno, pues puede que haya repuntado un poco, pero no es porque eso sea un síntoma para decir la economía mejora, que va, ojalá existieran esos síntomas, que creo que en absoluto. Hay datos de descenso de paro, y esos datos de descenso de paro están muy ligados al contrato basura, al que hay quien le contratan 1 hora a la semana, es decir, 4 horas y media al mes aproximadamente, pero estadísticamente son los problemas estadísticos. Estadísticamente ya no es un parado, ya es alguien que cotiza a la seguridad social, pero hay muchísimos sectores y el ambiente general no es de que la economía mejore. Bajarán los ratios de los inversores extranjeros. La famosa el ratio de la prima de riesgo, ¿vale? Pero eso a los españoles es que aparte de que nos dé más o menos seguridad, es decir, mira, los grandes inversores extranjeros ya tienen menos miedo de venir a invertir a España, pero aparte de eso, eso no nos da dinero que circule, no crea actividad económica. Mientras no se crea actividad económica, la gente no contrata gente.
No hay contrato laboral. Mientras no haya contrato laboral, no hay comercio. Las operaciones comerciales vienen de fuera o es lo mínimo imprescindible. Bien, yo por aclarar un poco el tema de lo que hemos estado hablando de la vivienda, por aclarar o por dar mi opinión un poco más profunda sobre ese tema, es cierto que los inversores, los grandes grupos, los fondos que están haciendo inversiones importantes en nuestro país, con esos paquetes de vivienda, de promociones muy importantes. En Madrid se han vendido muchísima vivienda, incluso de protección oficial, ¿no? Paquetes completos. Eso a nosotros, así en un principio, lo que es los que nos dedicamos a este sector, nos preocupa menos, porque esos vienen a ser una inversión especulativa. Eso salvan al banco, porque ya el banco lo tiene amortizado las pérdidas, la tiene ya metida en su contabilidad, y lo que quiere es hacer liquidez, se quita el problema de encima y lo vende a precio barato. Pero esos no van a hacer una competencia desleal, porque lo único que van a hacer es quedarse quietos un poco tiempo, y cuando el mercado empiece a subir un poquito, van a vender a precio de mercado. Que esa es la especulación que ellos esa es la operación, eso. Concreto. ¿Dónde nos preocupa a nosotros? Nos preocupa a nosotros que esa vivienda, con lo que tú comentabas, Antonio, de que la gente sigue esperando por ese declive hacia abajo que lleva en lo que es el precio de una vivienda, pues claro, eso en principio está dejando a la gente, al que tiene necesidad o que piensa comprarse una vivienda, la deja retraída ahí un poco tiempo más, a ver si de verdad eso empieza a abaratarse. Pero Juan, hazte la pregunta. ¿Puede? No es que se esté esperando a que baje, sino ¿puede comprarla? Sí, pero hay bueno, esa será la segunda parte. Hay un punto en el que, en el momento en que alguien esté esperando que el precio de una vivienda baje más que el precio de costo de construir una vivienda en este momento, ya se está equivocando. Y en esta zona, si obviamos o quitamos un poco, apartamos la costa fundamentalmente, que es donde los precios han estado desorbitados, y algunas capitales de provincia, en el resto, si vosotros analizáis un poquitín, no es vuestro tema, quizás no os paréis a pensar, una vivienda que está ahora mismo, si te vas a Granada, te vas a Jaén, te vas a cualquier provincia de Andalucía, la mayoría de las viviendas se están vendiendo en un precio de entre 1.500 y 1.600 euros metro cuadrado. Y por debajo de ese precio es que es casi prácticamente imposible. No se construye. ¿Por qué? Yo te digo, cualquiera, y hay mucha gente en tu pueblo, no hace falta ir a ningún sitio a poner el ejemplo, que ha hecho la experiencia, a comprar un solar o comprar una casa y se la construye. Cuando termine, que vea los metros cuadrados de vivienda que ha construido y cuánto le ha costado. Verás cómo por debajo de ese precio un promotor no podría vender, porque le estaría costando los dineros, ¿no? Entonces, y ese precio ya ha tocado suelo, ¿eh? No hay ahora mismo precio, estoy hablando en general, puede haber algún caso muy concreto o en alguna localización, en un sitio muy específico que alguien quiera aprovecharse, pero ahora mismo los precios de mercado de vivienda de los promotores están casi a precio de costo, ¿eh? Pero Juan, eso sería si los pisos que se ofertan o las casas que se ofertan fueran exclusivamente de promotores, pero si parece que el porcentaje más importante es del mercado hipotecario, y los números del mercado hipotecario tienen que ser distintos a la fuerza. Si alguien, por no poder pagar una hipoteca, el banco se queda con el piso, y a lo mejor llevaba pagado de una hipoteca de 20 años, llevaba pagadas 12, se queda con el piso, lo que en realidad le ha costado el piso a ese banco es muy poco dinero. No te equivoques. No, eso es así. Pero perdona un momento, ¿quieres que te lo aclare? Sí, sí. Mira, esa hipoteca, la mayoría de esas viviendas que tienen los bancos, eran viviendas que estaban valoradas en 3.000 y 3.500 euros metro cuadrado. Y que se dieron hipotecas de 180, 190 y 200.000 euros para comprar una vivienda de 300 y pico mil euros, o de 250.000 euros. Por mucho que baje el precio, el banco, o sea, cuando tú pagas una hipoteca, llevas 10 años, como tú dices, los 10 años primero, cuando has hecho una hipoteca de 25 años, lo que has pagado son intereses. Tú al capital le has quitado muy poquillo. Muy poquillo. Entonces, lo que te queda es casi capital entero. Lo que el banco te prestó es lo que el banco vuelve otra vez a tener con la vivienda que te ha hipotecado. Tú lo que has pagado son intereses. Entonces, dice, es que el banco le ha quitado a la vivienda el 50%.
No, tú pagaste por la vivienda un 50% más de su valor en aquel momento. Yo, Juan, no soy de ese sector, evidentemente. Lo que sí creo es que hay mucha oferta de vivienda que no viene de los promotores, que los promotores sí tendrán unos números muy claros, dependiendo de la oferta y la demanda. Es en la Costa del Sol, es en otros sitios, y entonces la plusvalía que el promotor se queda dependerá de la oferta y la demanda. Eso es una cosa, y eso lleva parado años. Otra cosa es lo que se pone en el mercado como consecuencia de esa oferta bancaria, como consecuencia de todas las hipotecas ejecutadas, que son unas cantidades enormes, que en unos casos sobre 25 años el que pidió la hipoteca habrá pagado 10 y en otro 20. El que haya pagado 20 difícilmente porque le quedará muy poco, ¿no? Serán las menos, ¿no? Serán las menos. Yo creo, pero hay ahí una amalgama importante. Lo que pasa es que, Pepe, como está diciendo Juan, imagínate en aquellos tiempos con pisos a 70 millones de pesetas, no sé, en el Vial de Córdoba, que ahora estarán en 40 o cosas así, ¿no? Con hipotecas de 300.000 euros que se daban alegremente. Claro. O sea, es que para el banco prácticamente es una carga el piso, porque es que si la sacas al mercado ahora, lo tienes que poner a un precio en el que el banco va a perder de todas maneras también. Por eso intentan llegar a acuerdos con los dueños, claro, y renegocian las hipotecas y renegocian todo lo negociable, porque tampoco no tienen ningún negocio con eso. Claro, con una bolsa de pisos ahí parada que no pueden sacar, pero Antonio, porque te pierden. Antonio, de eso de renegociar con quien es dueño del piso, cuidado. Eso no es así. Generalmente lo que el banco dice, usted paga, tiene 6 meses o 3 meses o lo que deis, y si no, el piso es mío. Y por como es la ley española, el piso pasa de ser propiedad de quien lo compró a ser propiedad del banco. ¿Que el banco ese no es su negocio? Seguro. Eso yo sé que ese no es su negocio. Por eso antes utilicé la palabra, quería decir, han tocado, cuando toquen arrebato, y dije maricón el último, porque llega un momento en que el banco lo que quiere es realizar, porque ese no es su negocio. Evidentemente no es. Pero el que hayamos tocado fondo, yo no sé, no estoy ahí. Escuché no hace 2 semanas, a alguien de la empresa inmobiliaria del Banco Sabadell, porque además es que han hecho empresas inmobiliarias, no sé cómo se llama la del Banco Sabadell, aconsejando a alguien que esperara todavía, que todavía iban a bajar más. Bueno, pues vale. Bueno, eso no, hombre, no es... Puede ser significativo, pero que no es la generalidad. Hay que tener en cuenta un dato que es muy importante. Mira, quizás no, de hecho ese ha sido el grave error del sector financiero en nuestro país, ¿no? Y es el siguiente: una hipoteca que cubriera, como se ha cubierto en estos últimos 6 o 7 años, digo 6 o 7 años atrás, ¿no? El 120% del valor real del inmueble. Ese ha sido el grave error. ¿Qué es lo que pasa? Que tú has dicho, ha pasado la vivienda de ser propietario Juan al banco. Al banco, no. Quien compraba la vivienda era el banco. Tú no comprabas nada, porque no ponías ni un solo euro. Yo cuando compré sí. Pues, el ratio que teníamos desde el año 2004 hacia atrás, un banco, cuando hacía el análisis financiero de cualquier familia que iba a comprarse una vivienda, era que el 70% de sus ingresos eran para vivir y el 30% restante eran para pagar la cuota. Y dependiendo de la cantidad de cuota que le salía, así le daba de hipoteca a su vivienda. Y le importaba 3 pepinos el valor de la hipoteca, de la vivienda, Le daba igual que costara 100, que costara 500. ¿Tú cuánto puedes pagar de cuota? 300 euros. Y para 300 euros, ¿cuánto te puedo dar yo? Pues 70.000. Bueno, pues te doy 70.000, porque yo sé que lo único que me puede pagar son 300 euros. Bueno, de ahí pasamos de la noche a la mañana a decir que usted necesita una vivienda de 300.000 euros y yo te doy los 300.000 euros de hipoteca. ¿Quién estaba comprando la vivienda? La estaba comprando el banco, tú no comprabas nada. Una operación un poco más compleja. No, pero eso durante 5 años era todas las entidades financieras a todo lo que pasaba por la puerta de tu casa. Sí. Entonces, ese ha sido el gran error.
¿Por qué? Porque la cuota era tan elevadísima que en el momento que le falla a la familia un mínimo de ingresos, no puede soportar la carga. Yo no me atrevo a opinar sobre las políticas económicas o de promoción de la banca, son complejas. Doctores tiene la Iglesia, la banca tenía grandes personas muy formadas para hacer análisis y cuál tenía que ser su estrategia de cara al mercado y muy en concreto al mercado inmobiliario, y a posteriori se dice que han tenido una manga excesivamente ancha. Bueno, ellos sabrán por qué. Lo que sí creo es que cuando alguien se compraba una vivienda, estaba avalando hasta con el último propiedad que tenía, y si no la del suegro, la del padre, porque sabemos de montones de casos que salen en la prensa de que alguien, una familia más de las que se han quedado en paro, que tenían posibilidades y esos eran los cálculos para seguir pagando una hipoteca, y que como habían necesitado ser avalados por los padres que estaban cobrando la pensión, por los suegros, etcétera, etcétera. Es decir, que el piso no lo compraba el banco, lo compraba el que lo compraba, avalado por todos los demás. Bueno, será una cuestión semántica. Pero cuando se piden tantos avales y tantas historias que se registran ante notario, a ver quién compra. El banco lo único que hace es prestar dinero. Bueno, y ahora quiere sacar pisos. Pues ya está. Y eso, a quienes os habéis dedicado a la construcción y a la promoción, pues os debe estar yendo muy mal, porque además fatal. Además el banco seguro que lo que quiere es vender lo que tiene ya registrado a su nombre. Yo creo que más bien, conociéndolos, porque también por mi actividad conozco la banca, yo creo que más bien estarán pensando cuándo van a dejar, cuándo se va a acabar, cuándo se va a parar el problema de las hipotecas que no se puede cumplir con lo firmado. Y entonces dirán, ya está, ya esto, el porcentaje que queda de pisos o de propiedades que nos tengamos que quedar es mínimo. Ahora ya salimos a la calle y ahora nosotros ponemos nuestras condiciones. Parece ser que eso está próximo. Y entonces puede que empiecen a bajar a conveniencia del sistema financiero. Siempre será conveniencia, pero yo te digo que ellos reconocen, hombre, porque tengo la suerte o la desgracia de tener que negociar con ellos con mucha frecuencia, y reconoce que cometieron un error gravísimo, provocado por otras cuestiones de tipo financiero estricto que, en fin, que permitían, porque ellos compraban paquetes, vendían paquetes de hipotecarios para que luego le prestaran dinero, le interesaba engordar el tema, pero al final ellos reconocen que se han equivocado, han perdido muchísimo dinero, y tienen ahí un inmovilizado que si ahora mismo lo tuvieran con liquidez, por activo, pues le estarían ganando muchísimo dinero. Su negocio es otro, claro. Pero si no, y además la prueba la vas a tener cuando empiecen a abrir el grifo, que parece ser que poco a poco va a ser de forma inmediata. Ve a comprar una vivienda, o sea, a pedir una hipoteca, y ni que lleve a tu padre como se llevaba antes, a tu suegro, a tu prima y a tu hermana. Como tú no puedas, ellos cuando hagan el análisis, tú no tengas posibilidades de pagar la cuota de la hipoteca, tú no tienes hipoteca. Ya te puede avalar todo el mundo, ¿eh? Eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque ellos han visto claro que ese ha sido su gran error. ¿Para qué quiere 70 olivos ni 200 olivos? Y bueno, y ya por último, los informes de los directores de los bancos. Aquí se le ha dado, aquí en Espejo, en todos sitios, ¿no? Y en toda España, se le ha dado a la gente dinero simplemente porque el director de la sucursal decía, no te preocupes, que aunque la documentación que este hombre aporta no da, es fiable. Pero es fiable. Bien, para ir finalizando los últimos 5 minutos, y muy cortito cada cual, 2 temas. Uno, la visita del consejero de Turismo a China, un mercado emergente. Y la segunda, lógicamente, Cataluña. ¿Qué os parece lo que ha pasado y qué os parece lo que va a pasar? Si me preguntan a mí lo de Cataluña, yo ya algunas veces cuando escucho a Carlos Herrera, digo, ¿cómo es? Pasión de catalanes. Esto parece una telenovela más que no va a tener fin nunca, ¿no? Yo recuerdo una frase que le oí a Rubalcaba, alguna vez lo ha dicho: el que le echa un pulso al Estado lo pierde.
Y yo creo que por muy mal que estén haciendo las cosas Rajoy o el gobierno de España, en Cataluña le está echando un pulso al Estado y yo creo que lo pierde. Y además espero y deseo que lo pierda por el bien de todos, ¿no? Que va a traer muchos quebraderos de cabeza, que se han subido en fin, o están en un callejón sin salida y que ya no pueden tirar atrás y que a lo mejor habrá que tomar alguna medida un poco desagradable, pero yo creo que lo va a perder. Yo creo que es el problema más grave que tiene el Estado en estos momentos, más que el desempleo, porque es además una cosa que afecta al propio cimiento del Estado. Y entonces, yo espero también que el Estado gane el pulso, porque qué duda cabe que esto es un trágala auténtico, ¿no? Y espero que lo gane el Estado el pulso. Pero no sé cómo nos va a afectar, qué repercusión va a tener a corto plazo este tipo de cuestiones y qué desarrollo futuro va a tener la cuestión, ¿no? Aparentemente el gobierno se lo está tomando con bastante tranquilidad, con tanta tranquilidad que incluso dentro de sus propias filas ha habido ya declaraciones reclamándole más vigor en la contestación, ¿no? Y en las actuaciones. El gobierno actúa con tranquilidad porque cree que la ley va a ser suficiente para parar el proceso. Esta misma tarde creo que va a haber se va a producir una imputación al presidente de ETA y a 2 o 3 consejeros. Una demanda, una querella, o como se llame eso. Una demanda por la actuación negligente en este tipo de actuaciones, ¿no? En fin, vamos a ser optimistas, esperemos que sí, que la cosa al final acabe en nada, pero lo que sí es cierto es que todas estas cuestiones abren unas brechas que después son difícilmente solucionables, ¿no? Y yo ya he dicho también en otras ocasiones que una nación son vínculos afectivos y que los nacionalistas trabajan hace ya años por romper los vínculos afectivos. Y en eso, qué duda cabe, que no sé si han ganado completamente la partida, pero desde luego han hecho lo posible para ganarla, y los vínculos afectivos son cada vez más débiles entre españoles, entre los cuales por supuesto incluyo los catalanes, ¿no? No obstante, yo qué sé, aprendamos de la historia, ojalá la sangre no llegue al río y al final todo se solucione para bien, porque nos va muchísimo en ello, ¿no? En todas estas cuestiones. Yo estoy preocupado. Yo también pienso como Antonio, creo que incluso me lo he escuchado decir alguna vez, que el problema más grave que hay en España en este momento, y no es de ahora, es el problema de los nacionalismos, y en concreto el de Cataluña. Hoy también miraba unos números y hacía la siguiente reflexión. Si convocan un referéndum, que no es referéndum, pero sin entrar en los detalles, y hay 1.800.000 votos que son claramente por la independencia, porque el resto, hasta 2.300.000 o 2.350.000, son votos que no quieren separarse de España, pero sí tener un estatus de superioridad sobre el resto. Ese 1.800.000 votos es un porcentaje muy pequeño sobre los 25 millones y algo de electores que votamos, que tenemos derecho a votar en España cada vez que hay unas elecciones. Yo quiero votar. Yo soy castreño, cordobés, andaluz, español, estudié en Castro, en Alcalá de Henares, he trabajado en Cataluña, he trabajado en las Baleares, he creado empresas, he hecho muchas cosas. Y yo quiero votar, y porque me parece que es un problema muy gordo. Y le pongo en el debe, pero bien señalado, a este gobierno, el que no haya convocado un referéndum, además cuando correspondía, un referéndum a nivel nacional. Los catalanes quieren votar, pues muy bien, yo también quiero votar, pero quiero que los catalanes voten conmigo, no en un referéndum aparte. Y creo que eso es lo que quieren la mayoría de los españoles. No lo esperaba. Yo, cuando este gobierno ganó las elecciones, me dije, hombre, por lo menos puede que tengamos o vamos a tener esa
gallardía o valentía o testiculina, que no sé cómo llamarle, de Rajoy, que se mete en una manifestación por lo del problema vasco, o cuando el Estatuto catalán y en otras ocasiones, pero que ahora lo está llevando, yo no creo que sea con tranquilidad. Vox, hoy los escindidos del PP han puesto una querella contra Mariano Rajoy y su gobierno. Manos Libres va a poner otra. Lo que pasa es que está madurando más, y es cierto de que van a poner una querella en contra de más. Lo han encargado ya a la Fiscalía, o la Fiscalía en Cataluña ha visto que hay delito en cómo han organizado este asunto, el asunto de anteayer me refiero, y cómo lo han convocado y cómo se ha desarrollado. Muy bien, eso está muy bien, pero yo creo que lo más fácil es que convocaran, porque lo dice la Constitución, quién tiene el poder y quién tiene el derecho, a todo el pueblo español, y así se hubiera evitado. Hay una batalla que están ganando claramente en Cataluña, que es cualquier extranjero no tiene por qué saber, no tiene por qué conocer nuestra historia, no tiene por qué saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones recogidas en la Constitución de 1982, me parece. 78. No lo tienen por qué saber, y los catalanes algunos dirigentes catalanes están esgrimiendo mucho lo de Quebec, que no tiene nada que ver con Cataluña y España, y lo de Escocia, que no tiene nada que ver con lo de Cataluña y España, pero en definitiva estamos quedando como que no somos demócratas. La imagen de España, eso de la marca España, creo que están consiguiendo que de deteriorar. Muy bien, señores, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. A ustedes, que disfruten. Adiós. Thank you.